Una piedra caliza que contiene porcentaje másico de 56% de monóxido de calcio y 44% de dióxido de carbono se calcina en un horno rotatorio, generando un producto calcinado que es monóxido de carbono puro. Por cada kilogramo de caliza que ingresa al horno se queman 0,15 kilogramos de un aceite combustible que contiene porcentaje másico de 85% de carbono y 15% de hidrógeno. El volumen de aire usado para quemar ese aceite combustible es de 2,1 metro cúbico en condiciones estándar. El combustible se quema completamente con el oxígeno del aire para formar dióxido de carbono y agua, los cuales se mezclan con el dióxido de carbono de la caliza. A. Calcular los metros cúbicos de gases que salen. B. El porcentaje volumétrico de los gases. Como se puede observar en el esquema, este es el horno rotatorio, donde entra de piedra caliza 56% de monóxido de calcio y 44% de dióxido de carbono. Por cada kilogramo de piedra caliza también entra el aceite, que está compuesto por 85% de carbono y 15% de hidrógeno, lo cual resulta de todo eso un monóxido de calcio puro. En esta parte se explica en el ejercicio que entra 2,1 metro cúbico de aire para quemar ese aceite. Esto significa el 100% del aire. Se sabe que el aire está compuesto por nitrógeno y oxígeno respectivamente, con estos porcentajes: 21% para el oxígeno y 79% para el nitrógeno. Teniendo esto, se hace una regla de 3 para saber el metro cúbico de cada elemento, por lo que se obtiene 0,441 metro cúbico de oxígeno y se obtiene 1,659 metros cúbicos de nitrógeno. Después de esto se sacan los resultados de cada piedra caliza y de aceite. En esta parte se van a demostrar los respectivos datos en gramos de la piedra caliza y del aceite utilizado en el horno rotatorio. Con respecto a los gramos de cada uno, se va a hallar del porcentaje a gramos de los elementos que lo corresponde. En este caso, monóxido de calcio viene siendo 560 gramos y dióxido de carbono 440 gramos. Asimismo, el aceite, tenemos que el aceite entró 0,15 gramos. Pues pasando a gramos son 150 gramos. Por ende, el carbono sería 127,5 gramos y el hidrógeno 22,5 gramos. Después, teniendo esto, se va a hacer el balance de combustión de las reacciones de combustión que se hacen en el horno rotatorio. Que el carbono más oxígeno produce el dióxido y el hidrógeno más oxígeno produce el agua. Se va a hallar los respectivos moles de carbono, que son los que se conoce el porcentaje, donde el peso, que ya lo conocemos de esta parte, sobre los moles del carbono, que es 12,01, se obtiene que los moles son 10,610 mol. Se va a escribir, se va a representar en la fracción de este modo. Asimismo, con el hidrógeno, que ya sabemos el peso, 22,5 gramos, sobre el gramo mol, que es 1,0079, se obtiene que los moles total de hidrógeno son 22,323 mol. Bueno, ahora vamos a hallar las moles de oxígeno requeridas para el proceso de la combustión. Entonces, lo primero que hacemos es que cogemos el oxígeno de cada una de las dos ecuaciones. Aquí tenemos el primer oxígeno y esto se lo sumamos a las otras moles del oxígeno de la segunda ecuación. Aquí lo tenemos. La suma de estos nos da esto como resultado de las moles de oxígeno que se requieren para el proceso de la combustión. Estas moles de oxígeno las vamos a pasar a metros cúbicos, pero para esto necesitamos utilizar el factor de conversión molar, el cual es 22,4 litros sobre mol. Entonces multiplicamos las moles de oxígeno requeridas por el factor, se cancelan los moles y nos da este como resultado. Luego vamos a pasarlo con el factor de conversión, que es
un metro cúbico equivale a 1000 litros. Esto nos da como resultado 0,362 metros cúbicos de oxígeno. Seguido a esto, vamos a ver cuánto aire es el requerido para el proceso de combustión. Entonces se realiza una regla de 3, porque ya sabemos que en 100% de aire el 21% es oxígeno y el 79% es nitrógeno. Entonces se hace una regla de 3 y esto nos da como resultado 1,727 metros cúbicos de aire que se utilizan para el proceso de la combustión. Pero como sabemos, en el horno no todo el aire se utiliza en el procedimiento, siempre sobra una porción. Entonces, por esto vamos a hallar la porción de oxígeno sobrante. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el oxígeno entrante, el cual es 0,441, que ya lo habíamos hallado anteriormente, menos el oxígeno que es utilizado en el proceso de combustión. Esto nos da como resultado 0,077 metros cúbicos de oxígeno. Luego, lo que nos pide el ejercicio es hallar el volumen de cada uno de los gases. Entonces, primero lo que vamos a hallar es el de dióxido de carbono. Como sabemos que hay dos entradas en el ejercicio, ya que una es por el lado del aceite y otra es por el lado de la piedra caliza. Entonces, lo que vamos a utilizar son los valores de la piedra caliza. 440 gramos lo pasamos a mol y seguido a esto lo pasamos al litro y por último lo pasamos a metros cúbicos, el cual nos da como resultado 0,238, y sumado a esto pasamos los 10,616 mol, lo pasamos a litros y posteriormente a metros cúbicos. Luego lo sumamos y nos da como resultado 0,462. Un procedimiento parecido lo vamos a hacer con la parte del agua, pero en la parte de agua, oxígeno y nitrógeno, simplemente, como hay solamente una entrada, simplemente vamos a hacer el paso de mol a litro y posteriormente a metro cúbico. Entonces, en el agua vamos a pasar los 11,1615 mol, lo vamos a pasar a litros con el factor de conversión explicado anteriormente y posteriormente a metros cúbicos. Con el oxígeno, como ya los habíamos hallado anteriormente, que el volumen de oxígeno sobrante ya lo tenemos. Y por último está el de nitrógeno, que ya lo habíamos hallado anteriormente aquí en el principio, los metros cúbicos. Entonces, seguido a esto, realizamos la suma para ver la composición y esto nos da 2,5. Seguido a esto, vamos a realizar la división entre el volumen entre la composición. Es decir, aquí 0,462 entre 2,5 y así sucesivamente para cada uno, y aquí tenemos los valores que dan como resultado.